Gloria al Señor. Quiero hablarles de una situación que definitivamente en estos tiempos nos aqueja a todos. Lo que está sucediendo en estos tiempos produce en las personas un cierto tipo de temor. En algunas personas produce más temor que otros. Todas las personas sufren de diferentes tipos de temores, todos los seres humanos. Está primero el temor a Dios. Ese temor a Dios es ese temor reverente, es ese temor que inspira respeto a Dios. Y está también el temor que es natural, ese temor que nos da cuando de repente es algo sorpresivo, cuando por ejemplo estamos por ahí, alguien nos hace ¡buf! Y nos asustó, o estamos concentrados y escuchamos un ruido y nos asustó. Ese es un tipo de temor. Pero definitivamente hay un temor que es demoníaco, y es un temor que es inspirado por el mismo enemigo. Y este temor es un temor que abre la puerta a la duda, porque todo lo contrario a temor es la fe. Así que cuando hay este tipo de temores, se abre una puerta muy grande que es la puerta a la duda. Y el diablo está interesado en hacer que nosotros tengamos esos temores para que venga la duda y de esta manera pueda atacar nuestra fe. Así que tras la duda vienen muchísimos miedos. Por eso le digo, el temor es una puerta, y quiero que hoy todos lo tengamos claro. El temor es una puerta que me lleva a la duda, y de la duda vienen entonces los temores a si vendrá la pobreza, si vendrá la escasez, si vendrá la enfermedad, si vendrá la muerte, si estaré solo, qué sucederá después. Y cuando el diablo hace esto, sabe que puede controlar de una u otra manera los dones que Dios nos ha dado y la forma en la que nosotros podemos actuar. Algo importante que todos tenemos que saber es que todo hombre y toda mujer tiene algún temor que está oculto. Y ese temor tenemos que tener mucho cuidado, porque ese temor puede desconectarnos verdaderamente de la palabra de Dios. Quisiera por favor que en pantalla pudiéramos colocar 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Dice la palabra del Señor: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Y es una palabra que conocemos muchísimo, pero es una palabra que no examinamos mucho, porque dice que cuando Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, de poder, de amor y de dominio propio, quiere decir que todo lo contrario a tener temor, a tener miedo, es poder manifestarse, caminar, andar en el poder, en el amor y en el dominio propio. Curiosamente, en el inglés, la traducción de dominio propio es mente lúcida. Quiere decir que de cierta manera el temor viene a atacar de una u otra manera nuestra mente. O sea, la mente está confundida. Y hay personas que dejan crecer ese temor al punto de volverse pánico, al punto de volverse ansiedad, al punto de volverse un tormento para sus vidas. Esa es la puerta abierta que el diablo quiere hacer para aturdir, para confundir tus pensamientos y por supuesto para que no puedas creer en las promesas que Dios te ha hecho. Primera de Juan 4:18 dice: en el amor no hay temor. Oye bien, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, y solamente hay uno que puede dar ese perfecto amor, echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Dice este pasaje que en el amor no hay temor. Cuando estamos convencidos del poder y del amor de Dios, entonces no sentimos ese temor. Cuando estamos convencidos y nuestra mente no está confusa, sino está lúcida, hay dominio propio por causa de esa palabra, por causa del poder de Dios, entonces podemos actuar conforme a la palabra de Dios. Pero hay algo aquí que quiero que tengamos muy en cuenta, y es que dice: porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor.
¿Cuál es el castigo que tiene el temor? Muchas personas piensan que el temor es una emoción, ¿verdad? Y puede ser catalogada dentro de las emociones. Pero el temor, cuando hay un temor, el enemigo viene ahí, viene a operar ahí para paralizar y para quitarle la fe a la persona. Y nosotros tenemos que entender, cuando dice la palabra, que el temor lleva en sí su castigo, es que el temor como tal también viene a ser un pecado y al mismo tiempo ahí opera el enemigo. ¿Cuál es el temor del castigo? La Biblia dice en Job 3:25, y esto lo dijo Job, para los que están tomando nota, y qué bueno que todos estuvieran tomando sus notas. Esto lo dijo Job, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. ¿Sabe cuál es el castigo del temor? Que le sobrevenga aquello por lo cual tenía temor, aquello por lo cual sentía que no podía hacer, que no podía realizar, el temor de aquello, porque la base del temor es lo no conocido. Entonces, muchas veces la persona tiene ese temor y piensa que debe ser compadecido por el temor, pero mira que espiritualmente el temor es usado por el enemigo y no es de bendición. El temor, por el contrario, aquí dice que Job dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido que yo temía. Job temía perderlo todo, temía perder sus hijos. Era un temor, pero no cualquier temor. Dice que era un espanto el que tenía. Y lo que tenía tanto espanto le sobrevino. Y sabes, no es el único. Elías en algún momento, para los que les gusta la lectura de la palabra, la historia de Elías el profeta que después de haber Dios usado para matar a 850 profetas de Baal y de otros dioses, después de haber sido el único que se levantó frente a una multitud que ya no creía en Jehová, que lo hubieran podido matar, mismo, luego más adelante es amenazado por una mujer llamada Jezabel y mismo sale huyendo, mismo se esconde, mismo casi muere y quería morirse porque vino temor sobre su vida. Entonces, grandes hombres de Dios, aún en la Biblia, en algún momento tuvieron temor. Y estamos viviendo en tiempos, amados hermanos, donde el diablo está operando a través de lo que está pasando, a través de esta enfermedad del COVID, a través de la situación económica que está generando, a través de todo el encierro, la cuarentena, todo esto está haciendo que las personas tengan más temor. Y detrás de COVID, detrás de las noticias, detrás de todo lo que está pasando, hay una serie de personas que en este momento están sufriendo de ansiedad, de angustia, de depresión, que sienten que no van a poder salir adelante. Y esa es una obra del enemigo. Y y yo y todos, absolutamente todos, tenemos que trabajar con esos temores y levantarnos en contra del enemigo para no permitir que esos temores convivan en medio de nosotros. Hay algo que tenemos que saber y es que esa persecución, ese temor, o sea, que viene a nuestras vidas, viene por dos razones. La primera se las he dicho desde un comienzo. La primera razón es que el diablo desea paralizarte, el diablo desea quitarte la fe, el diablo desea que no puedas confiar en las promesas de Dios. Eso es lo que quiere el enemigo. Pero segundo, tú sabes que nada hará el diablo, y si no lo sabías te lo digo, eso dice la palabra, nada hará el diablo sin que Dios se lo permita. Y Dios se lo permite por la siguiente situación. Dios no le permite al diablo porque no te ame, porque no te quiera, no. Dios no se lo permite al diablo porque Dios quiera esto, no. Dios le permite al enemigo que muchas veces vayamos a enfrentar esos temores, porque Dios quiere que tú sepas que Él es lo suficientemente poderoso para pelear tus batallas. Él quiere que tú sepas que es lo suficientemente poderoso para ir en contra de lo que tú hasta el momento te tenía amedrantado. Y quiero tomar como ejemplo un pasaje que está en la Biblia que me llama muchísimo la atención y está en Primera de Reyes 20, del 1 en adelante. Y dice la palabra del Señor, vamos a ver un ejemplo de un hombre que por algún momento se deja llevar del temor, pero también por algún momento reflexiona y puede avanzar. Amén. Dice Primera de Reyes 20,
del 1 en adelante. Entonces Ben-Hadad, rey de Siria, juntó a todo su ejército, a él, a 32 reyes con caballos y carros, y subió y sitió a Samaria y la combatió. Y envió mensajeros a la ciudad a Acab, rey de Israel, diciendo: así ha dicho Ben-Hadad, tu plata, oiga bien, y tu oro son míos, y tus mujeres y tus hijos hermosos son míos. El rey de Israel respondió y dijo: como tú dices, rey señor mío, yo soy tuyo, todo lo que tengo, rey señor mío, yo soy tuyo y todo lo que tengo. Volviendo los mensajeros otra vez dijeron: así dijo Ben-Hadad, yo te envié a decir, tu plata y tu oro y tus mujeres y tus hijos me darás. Pero además, oye bien, mañana a estas horas enviaré mis siervos, a los cuales registrarán tu casa y las casas de tus siervos, y tomarán y llevarán todo lo precioso que tengas. Entonces el rey de Israel llamó a todos los ancianos del país y les dijo: entended y ved ahora cómo éste no busca sino mal, pues ha enviado a mí por mis mujeres, mis hijos y mi plata y mi oro, y no se lo he negado. Y todos los ancianos y todo el pueblo le respondió. Y me gustaría que desde casa estés leyendo conmigo y digas en alta voz: no le obedezcas ni hagas lo que te pide. Vamos a repetirlo: no le obedezcas ni hagas lo que te pide. Entonces él respondió a los embajadores de Ben-Hadad: decida el rey mi señor, haré todo lo que me mandaste a tu siervo al principio, mas esto no lo puedo hacer. Y los embajadores fueron y le dieron la respuesta. Y Ben-Hadad nuevamente le envió a decir: así me hagan los dioses y aún me añadan, que el polvo de Samaria no bastará hasta los puños de todo el pueblo que me sigue. Y el rey de Israel respondió y dijo: decirle que no se alabe tanto el que se ciñe las armas como el que las desciñe. Y cuando él oyó esta palabra, estando bebiendo con los reyes en las tiendas, dijo a sus siervos: disponeos. Y ellos se dispusieron contra la ciudad. Y aquí un profeta vino a Acab, rey de Israel, y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿has visto esta gran multitud? He aquí, yo te la entregaré hoy en tu mano, para que conozcas que yo soy Jehová. Y vamos a saltarnos al verso 21, que dice cómo terminó esta historia. Y salió el rey de Israel e hirió a la gente de a caballo y a los carros de Siso, a los sirios, causándoles gran estrago. Bien, ¿quién era Ben-Hadad? Ben-Hadad era un rey, el rey de Siria, uno de los tantos reyes de Siria que hicieron cosas malas en contra del pueblo de Dios. Y este Ben-Hadad venía en pos del pueblo de Dios, en contra del pueblo de Dios, donde en su momento Acab era el rey. Le amenazó, como acabamos de leer, queriéndole quitar absolutamente su plata, su oro, sus mujeres, sus niños de su palacio. Y Acab, que estaba lleno de miedo porque tenía tanto temor, porque resulta que este rey no iba solo. Este rey había reunido con él 32 reyes más. Usted se imagina eso, no era cualquiera, era uno más 32 reyes más de otras naciones y todos sus ejércitos. Así que Acab tenía miedo. Ben-Hadad venía de acabar de sitiar a Samaria, ciudad vecina. Y obviamente que este hombre estaba atemorizado. Acab nunca fue un hombre que conectase con Dios, nunca fue un hombre que hiciese pues la voluntad de Dios. Predicar sobre Acab es un poco extraño cuando decimos que él hizo algo bueno en esta ocasión. Si tú ves de ahí en adelante, es un desastre. Pero quiero decirte, y quizás este ejemplo sea muy bueno, porque quiere decir que cualquier persona que decida confiar en Dios puede experimentar el poder de Dios en medio de cualquier batalla. Así que tenía un ejército bastante grande y había miedo. Ben-Hadad en este momento puede representar el diablo.
El diablo, como en este momento ha estado de una u otra manera también a través de las noticias, a través de lo que nos cuentan los vecinos, a través de las murmuraciones, a través de los malos entendidos, de todas las cosas que están sucediendo en este momento. Ben-Hadad representa a esa voz del diablo, a esa voz mentirosa, porque recuerde que el diablo es el padre de la mentira y nunca va a estarle diciendo a usted verdad. Representa a ese a quien Acab en su momento tenía miedo. Y sabe, Acab en un comienzo, como les dije, no es un hombre que sea conocido por su espiritualidad, pero este rey en un comienzo decide primero entregarse. Es decir, pueden sitiarnos, vengan y tomen todo lo que quieran. Pero le voy a decir algo. Cuando usted le cede al diablo en algo, porque en este caso Acab le había cedido ya a Ben-Hadad, no consultó a Dios, simplemente cedió. Entonces Ben-Hadad viene de nuevo y Ben-Hadad en este momento viene por algo más y le sabe que no solamente los voy a sitiar, sino que mis siervos van a ir a la casa suya y a la de todos sus siervos y también van a tomar a sus hijos, a sus esposas, los bienes, todo lo que quieran tomar. En ese momento Acab hizo lo único sabio que pudo haber hecho y lo único sabio que todos nosotros podemos hacer ante la amenaza, ante las amenazas del enemigo, cuando pensamos que quiere matarnos, que quiere enfermarnos, que quiere dejarnos en escasez, que quiere dividir nuestra familia, que quiere traer violencia. Lo único que podemos hacer, y Acab hizo algo bueno en este momento, dice que consultó a los ancianos. Seguramente los ancianos ya recordaban todas las grandes proezas y maravillas que el Señor había hecho desde tiempo atrás. Así que los ancianos le dicen estas palabras en el verso 8, y quiero que sepas que este es el título de esta prédica: no le obedezcas ni hagas lo que te pide. Y quiero decirte, iglesia, que tú no tienes por qué obedecerle ni hacer lo que te pide el diablo. Y ojo, porque no estoy hablando de que no se ponga la careta, de que no se cuida, no. Esas son las normas de bioseguridad que los seres humanos aquí, de una u otra manera, se está tratando que esta enfermedad no se propague. Yo te estoy hablando de las amenazas del diablo. Yo te estoy hablando de lo que el diablo te está diciendo que va a hacer contra tus hijos, contra tu familia, contra tu ministerio, contra tu economía, contra tu negocio, contra tu salud y aún contra tu vida, si hay temor a la muerte. Que tú puedas pararte hoy delante del enemigo y le puedas decir: no te obedezco, ni voy a hacer lo que me estás pidiendo. Aquellas personas que están sufriendo en este momento de esa ansiedad, que están sufriendo de esa angustia por causa del encierro, y seguramente en otras ciudades nos están viendo. Todas las ciudades son diferentes. En Bogotá la cosa está más seria, en Cali también. Aquí apenas, todavía no es mucho, pero ya produce pánico en muchos. Y hay gente que el diablo le está reclamando, porque recuerda, el temor es una puerta abierta a la duda, y la duda va en contra de la fe. Y cuando pierdes la fe, el diablo viene por más. El diablo nunca va a estar contento y el diablo siempre vendrá por más. Así que si tú le cedes este terreno, comenzará primero con una ansiedad, luego vendrá un pánico, y cuando menos te des cuenta, la mente ya no está lúcida, hay caos, y todo por causa del temor. Y recuerda que el temor trae en sí su propio castigo. En el Antiguo Testamento hay unas leyes contra la guerra, ¿sabías? El pueblo de Dios no salía como le parecía. Habían ciertas leyes. Y Deuteronomio 20, del 1 al 4, nos dice cómo tú y yo tenemos que salir a la guerra. Dice la palabra del Señor: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si tú ves caballos, hermanos, y carros, y un pueblo más grande que tú, un COVID más grande que tú, una situación económica más grande que tú, no tengas temor de ellos. Di conmigo: no tengo temor de ellos. Porque Jehová tu Dios, oye bien, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Y oigan bien: y cuando os acerquéis para combatir, es decir, cuando estés en la batalla, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y le dirá: oye Israel, o tú le dirás: oye familia,
vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temas, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Porque Jehová vuestro Dios, Dios va con nosotros. ¿Para qué? Para pelear por nosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. Qué palabra tan poderosa, mis amados. Y es tremendo porque para ir a la guerra Dios también tiene una manera. Y Él dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, aunque todo lo que tú ves afuera parece que te supera, aun cuando lo que tú ves es escasez y tú sientes que todo lo que tienes que pagar te supera, quiero decirte que el único que quiere tenerte en esa escasez es el diablo. Que eso no procede de Dios, que Dios no dejará a ninguno de sus hijos que mendigue el pan, que Dios proveerá, porque Dios es Jehová Jireh, el que provee. Y que cuando tú veas que pareciera que la enfermedad viene, pareciera que el desastre es inminente en la familia, la división, la violencia, el pecado, quiero que sepas que donde sobreabunda el pecado, sobreabundará la gracia. Y esta palabra para aquellos que tienen familiares que no conocen de Dios, el Señor está peleando y Él dice, ¿sabes por qué? ¿Por qué no tendrás temor? Porque Dios está contigo. Y quiero decirte, iglesia, y allí donde estás, y si hay alguien que está solito mirando esta transmisión, que no tiene su familia al lado, no tiene a nadie al lado, quiero decirte que tú no estás solo. Ninguno aquí está solo. El Señor dice que Él está con nosotros, el cual me sacó de la tierra de Egipto. Yo no sé a cuántos aquí el Señor los ha sacado de situaciones difíciles. Sé que algunos ahí pueden levantar su mano en su y decir, a mí me sacó de la muerte, a mí me sacó de los vicios, a mí me sacó de un divorcio, a mí me sacó de una enfermedad, sacó a mis hijos. Todo eso que Dios ha hecho por ti es lo que tú tienes en este momento que recordar, porque en la batalla se recuerdan, son las victorias, no se recuerdan las veces que fuiste vencido, no, se recuerdan las victorias, y en Cristo nosotros somos más que vencedores. Dale un aplauso a Jesús, porque Él es quien nos da la victoria, quien nos da a nosotros el poder para vencer. Gloria a Dios, gloria al Señor. Entonces, dice la palabra del Señor que cuando estemos en batalla, y dice curiosamente el sacerdote, ¿qué dice la Biblia? Que todos nosotros somos reyes y todos nosotros somos sacerdotes, reyes y sacerdotes, somos un linaje de reyes y sacerdotes. Es decir, creo que todo cristiano, no es el pastor, hoy día no es el pastor, dice que todos somos reyes y sacerdotes cuando has recibido a Cristo en tu corazón. Todo creyente tiene que entonces decir, no desmaye vuestro corazón, no tema, no se azare, no se desaliente, porque Dios está contigo. Así que, amado hermano, si hay alguien que nos está viendo, la iglesia, aún pastores, líderes, que tú has perdido el aliento, quiero decirte que Dios sigue estando contigo, Dios sigue estando con nosotros. Como familia hemos pasado momentos también difíciles. Por momentos vienen esos dardos del enemigo y el diablo a querernos hacer dudar de lo por venir. Pero recuerda que el Señor dijo que no teníamos que estar afanosos en nada, sino que nuestras peticiones debían ser conocidas delante de Dios. Cuando tú estás en la guerra, tienes que ir al Señor. Y es en esa guerra que se manifiesta el poder, las promesas de Dios. Hubo una guerra al fin. Y tiene que haber una guerra aquí, y es una guerra espiritual. Y en esa guerra espiritual tú reprendes al diablo porque tienes autoridad para hacerlo. En esa guerra espiritual tú tomas de las promesas, te haces de las promesas y las haces ver hasta que se vean realidad, hasta que se materialicen por causa de la fe. Así que es una guerra donde nosotros tenemos, y dice que no nos desalentemos delante del enemigo. Porque como Acab se desalentó delante de Ben-Hadad y él ya quería hacerle más daño, ya quería entrometerse más, quiero decirte que si le dejas al enemigo, él va a querer entrar más. Volviendo al pasaje en Primera de Reyes 20, quiero que veas el versículo 14 que llama mucho mi atención. Y dice, y respondió Acab, ¿por mano de quién? El Señor entonces le dice, bueno, van a ir a la guerra. Y Acab le pregunta, ¿por mano de quién? Al profeta. Y él dijo, así ha dicho Jehová,
por mano de los siervos de los príncipes de las provincias. Y entonces Acab dijo, ¿quién comenzará la batalla? Y él le respondió, tú. Wow. Mis amados, quiero decirle que el mayor temor de tu vida no lo va a venir a pelear el pastor, ni la pastora, ni los líderes, ni tu esposo, ni tu esposa, ni tus hijos. Tu peor miedo lo tienes que pelear tú mismo. ¿Sabe? Acá había una organización en batalla, siempre el Señor organiza todo. Y en batalla se dice que los que irían serían los siervos de los príncipes de las provincias, porque eran más entrenados para la guerra. Pero dice Acab se imaginó que irían solamente aquellos siervos. Y entonces le pregunta al profeta, ¿quién comenzará en la batalla? ¿Y qué le manda a decir el Señor? Tú comenzarás la batalla. Tú el que estás amedrentado, tú el que estás triste, tú el que estás en desaliento, tú el que estás en afán, tú el que te encuentras en este momento tal vez triste, el que te encuentras angustiado, el que se está encontrando ansioso, desesperado, tú tienes que levantarte y empezar esa batalla en el nombre de Jesús. Y sabe, cuando él salió, nos dice el verso 21, como ya leímos, el rey de Israel hirió a la gente de a caballo, a los carros y deshizo a los sirios, causándoles gran estrago. Tremendo, ellos vieron la victoria. Pero sabes algo, todo no terminó allí. Voy a contarte la historia. Un año de ese día que el Señor les dio la victoria, salieron Acab y estos siervos de los príncipes y ellos hicieron el daño que tenían que hacer a Ben-Hadad, enemigo de Dios y que representa el diablo. ¿Y sabes qué dijo Ben-Hadad? Ellos nos han ganado a nosotros porque su Dios es un Dios de montes, pero tendremos, lo estoy parafraseando, tendremos que volver a pelear con ellos, pero en un bache, en una llanura, en lo plano. Y un año después, el profeta se lo había advertido a Acab, y un año después así se cumplió. Volvieron a enfrentarse los dos. ¿Y sabes qué sucedió? Otra vez el pueblo de Dios ganó, porque Dios no es un Dios de montañas, Dios no es un Dios de valles, Dios es un Dios de todos los tiempos. Y con esto quiero decirte que el mismo Dios que te protegía antes del COVID es el mismo Dios que te protege ahora en el COVID. El mismo Dios que te protegía cuando todo esto no había sucedido es el mismo Dios que nos está protegiendo en la cuarentena. No te dejes mentir. No sigas dejando que el enemigo siga hablando y siga diciendo voces en contra de tu vida, en contra de tu familia, de tus finanzas y de lo que está pasando ahora. Porque el diablo, como les dije, tiene una boca muy grande. Es el padre de la mentira y te va a querer meter temor a través de todo esto. Pero tú ya sabes que el Señor tiene una respuesta. Y sabe, también me llamó la atención el versículo donde él le dice, y se lo quiero leer en la Nueva Traducción Viviente, cuando el rey de Israel le envía la respuesta, le dice, un guerrero que está preparándose con su espada, oiga bien, un guerrero que se prepara con su espada para salir a pelear, no debía presumir como un guerrero que ya ganó. En otras palabras, más coloquiales, no hay que montarse al burro antes de colocar la silla, algo así dice el refrán. Ben-Hadad se creía que porque venía de ganar, porque acababa de sitiar a Samaria, iba a poder contra el pueblo de Dios. Y yo quiero que tú sepas que el diablo no puede contra ti, el diablo no puede contra mí. Cuando esto sucedió, aún Cristo no había venido y no había entregado su vida por nosotros y aún así no podía, mucho menos ahora. Mira lo que dice Hebreos 2, 14 al 15, amado, no lo olvides. Lo quiero leer en la Nueva Traducción Viviente. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y de sangre, el Hijo también se hizo carne y se hizo sangre. Pues solo como seres humanos, como ser humano, él podía morir. Está hablando de Jesús. Y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esta manera, el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por el temor de la muerte. Amén.
quiero decirte que el diablo, no dejes que el diablo venga a vocear, no dejes que el diablo venga a decir cosas, porque el diablo está vencido hace más de 2000 años. Cristo se hizo hombre para poder morir, ser el único digno y librarnos a nosotros del pecado, pero sobre todo librarnos, si tú lo leíste ahí, de la muerte. Así que el diablo, tu vida no está en las manos del diablo, tu vida está en las manos del que te redimió. Y tienes que saber, como dice aquella canción, yo ya no soy un esclavo del temor. Yo ya no soy un esclavo del miedo. Yo ya no soy un esclavo de la muerte. Yo soy un hijo de Dios y Cristo me ha hecho libre. Así que, mis amados, con todo esto quiero decirles algo. Tenemos que tomar nuestras armas espirituales. La Biblia dice que nuestras armas son poderosas en Dios para destruir fortalezas. Muchos saben este pasaje de memoria, pero yo te hago una pregunta. Entonces, ¿por qué estás haciéndote de tus propias armas? ¿Lloras? ¿Reniegas? ¿Maldices? ¿Violentas? Porque te sientes desesperado, te angustias, te preocupas. Y todas esas armas no funcionan, porque realmente no son armas. Por eso te dice la palabra, nuestras armas no son carnales. Nuestras armas son poderosas para destruir fortalezas. Y tenemos, amados, unas armas que no podemos dejar de usar. Porque cuando las dejamos de usar, el enemigo viene a meternos ese temor. Una de esas armas, por supuesto, es que cuando Acab decide obedecer, no es tanto obedeció al profeta, no es que tanto obedeció a los ancianos, es que tras el profeta, tras los ancianos, estaba la voz de Dios. ¿Qué tanto estás escuchando la voz de Dios? Porque necesitamos, tú puedes pedir una palabra, hoy esta palabra predicada es para ti, es para mí. Pero yo necesito una palabra también específica con la que yo me levante, porque recuérdate que por tu temor no me voy a levantar yo. Por tu temor te tienes que levantar tú. Eso es una ley. Te tienes que levantar tú. ¿Y con qué te vas a levantar? Necesitas una palabra. Por eso necesitamos volver a las escrituras. Necesitamos no descuidarlas, porque muchas veces las descuidamos. Y son ellas el arma tan poderosa que penetra, más cortante que toda espada de 2 filos, hasta los tuétanos, dice la Biblia. La palabra es un martillo que está quebrantando. La palabra no la soporta el diablo. Por eso cuando Jesús decía, escrito está, escrito está, escrito está, el diablo tuvo que salir huyendo, porque la palabra él no la soporta. Lo segundo que tienes que tener en cuenta es la fe. Es un arma que no puedes perder, y si dejas que entre el temor y no estás leyendo la palabra, no hay fe. Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. Y no puedes dejarte llenar de duda, porque cuando viene la duda, entonces ya no tengo esperanza. Si hay duda, ¿en qué voy a creer? ¿En quién creo? Es más fácil creer las noticias, creerle a un vecino, es más fácil creerle a cualquiera antes que creerle a Dios. Por eso la palabra, la fe y por último la oración. Hay muchas más armas, el ayuno, la unidad, reunirse en familia, orar, hay muchas armas, pero quiero hablarte en especial de estas 3, de la espada de la palabra, de la fe, que va conjunta, la una conlleva a la otra, pero también si lees y no actúas. Así que la fe es creer, pero también actuar. Y la oración, porque dice la Biblia que la oración del justo puede mucho. Así que cuando tú dejas de orar, ese poder, recuérdate que nos dio la capacidad y nos dio, dice que no un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Quiero decirte que el poder y la unción viene a través de la oración. Y es en la oración, cuando estamos en el secreto con Dios y cuando hemos leído la palabra de Dios, que empezamos a declarar, y en nuestra boca dice la oración del justo puede mucho, y nuestra boca tiene autoridad, y nuestra boca empieza a hablar, y entonces nos empezamos a levantar cada mañana y empezamos a declarar sobre nuestra familia, sobre nuestra nación, sobre nuestra ciudad, y empezamos a orar, y créeme, el diablo tiembla, los infiernos tiemblan, y los cielos son conmovidos a causa de una oración llena de amor, de poder y de dominio propio.
Cuando tú entiendes que Dios te está escuchando, que Dios te habla, vas, actúas en fe y haces todo lo que el Señor quiere que hagas. Y el temor se va. No te puedo decir que no vendrá de nuevo algún tipo de temor. Siempre habrá algún tipo de temor oculto. Y cuando el diablo lo descubre en tu vida, sea manifiesto, porque no es que él conozca los corazones, pero lo manifiestes de alguna manera, él va a querer de ahí tomarte. Pero Dios va a usar ese temor para levantarte, para catapultarte, para llevarte a otros niveles donde seas un hombre y una mujer de fe mayor. Y quiero decirles, hermanos, que no podemos dejar que el temor a lo desconocido, porque les dije hace un rato, ¿sabe? La base del temor es lo desconocido. Siempre hay temor a lo desconocido, a lo que no sé. Pero no podemos dejar que el temor a lo desconocido sea más fuerte que la fe en el Dios que yo conozco, en el Dios que me ha librado en otras oportunidades. A Dios sí lo conozco. El temor que tú tienes por algo que no ha pasado todavía no lo conoces, pero conoces a Dios y sabes que Él está por nosotros, que Él está dispuesto a levantarte. Saben, hermanos, nosotros puede ser que estemos pasando por tiempos difíciles, pero nosotros no estamos destruidos. La Biblia dice que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. No sé qué situación estás viviendo. No sé por qué estás apagado. Por qué tal vez hay tristeza. Por qué hay ansiedad. Lo que estamos viviendo, nadie ha dicho que es fácil. Pero quiero que pienses, ¿qué hizo Noé? Un año encerrado en un barco con su familia, con todos estos animales. Seguramente adentro había caos en algunos momentos, pero yo creo que hubiera salido loco de ahí si no hubiera tomado estas armas, que eran la palabra, que hablaba constantemente con Dios y Dios le hablaba. Yo estoy segura de eso, que tenía fe, o si no, no hubiera hecho esa arca tan grande y todos estos animales y todos ahí adentro. Realmente, amados, estar a veces en esta situación es difícil. En Bogotá ahorita cambiaron los términos. Aquí en Bucaramanga, en toda la parte metropolitana cambiaron los términos. Otra vez podemos salir un solo día a la semana. Y eso puede producir en nosotros frustración, angustia. Pero cuando yo voy a la palabra y sé que mi Dios es el vencedor, que Él está conmigo y que en la batalla no puedo desalentarme delante del diablo, yo entonces vuelvo y me levanto y puedo decir, como el apóstol Pablo dijo, puede ser que yo esté perseguida, pero no estoy desamparada. Y puede ser que haya quien esté derribado en este momento, pero te digo, no estás destruido, no estás destruido. Y quiero hablarle a aquel pastor, a aquel líder, a aquel hermano que en este momento se siente destruido. Quiero decirte que no lo estás. Quizás el diablo te hizo una zancadilla, como que has caído, pero no estás destruido. El Señor sigue estando contigo. Hoy en el nombre de Jesús, ese temor se va a ir. La gente que está sufriendo de ansiedad, allí en Facebook, allí en YouTube, en Zoom, yo quiero decirles que hoy se va a ir en el nombre de Jesús. No porque yo lo diga, sino porque el Señor lo ha declarado para nosotros en este día. Y Él quiere librarnos. Y quiero que hoy, en medio de la oración, si tú has cedido a esos temores y tienes más miedo que fe, tú digas, no le voy a obedecer, ni voy a hacer lo que me pide. El enemigo está afuera. El enemigo está obrando, está haciendo sus cosas, pero Dios no ha dejado de ser Dios. Dios es el gran guerrero, Dios es el gran proveedor, Dios es el gran sanador, recuérdalo. Dios en sus manos tiene la vida. No tengas temor del hombre, ten temor de Dios, que Él es el que va a repartir a la derecha y a la izquierda, y Él es el único que puede darte la entrada al reino de los cielos. Así que quiero invitarte a que entremos en este tiempo de adoración, en este tiempo de alabanza.